Conceptos básicos. Polímeros son materiales formados por moléculas que pueden ser de tamaño normal o gigante. Se producen por la unión de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman cadenas enormes de formas diversas denominadas macromoléculas unidas entre enlaces interatómicos o covalentes. Se pueden definir como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas llamadas monómeros, que se repiten formando cadenas de enlaces generalmente covalentes. Un ejemplo aquí tenemos el polietileno, que son las uniones de varios monómeros generalmente covalentes. Características de los polímeros. Son materiales ligeros o de baja densidad, resistentes a corrosión o a diferentes agentes químicos. Aislantes eléctricos, son de baja resistencia a la tensión, compatibles con el tejido humano, degradación frente a los rayos UV, algunos son difíciles de reciclar, no son adecuados para aplicaciones a altas temperaturas. La desventaja de los materiales plásticos está en la relación de la pérdida de características mecánicas y geométricas con la temperatura. Sin embargo, ya se dispone de materiales que resisten sin problemas las temperaturas relativamente elevadas, superiores a los 260 grados Kelvin. Clasificación de los polímeros. Los polímeros se clasifican según su origen y según su aplicación. Según su origen tenemos los naturales, sintéticos y semisintéticos. Según su aplicación tenemos los plásticos, fibras, adhesivos y recubrimientos y espuma. Los plásticos también tenemos derivados que son los termoplásticos, los termoestables y elastómeros, que son según su evolución mecánica y térmica. Clasificación según su origen. Los polímeros naturales son los polímeros de origen natural, los derivados de las plantas, animales, ejemplo, celulosa, almidones, proteínas, caucho natural, ácido nucleico, aminoácidos, etc. Los polímeros semisintéticos se obtienen en la transformación de polímeros naturales, por ejemplo, caucho vulcanizado, nitrocelulosa, sin que se destruya su macromolécula, como la seda artificial se obtiene de la celulosa. Polímeros sintéticos son los polímeros obtenidos industrialmente por procesos de polimerización controlados por el hombre, a partir de monómeros y por vía puramente sintética a partir de sustancias de bajo peso molecular como caucho, plástico y material de fibra. Clasificación según su comportamiento mecánico y térmico. Termoplásticos son componentes de largas cadenas producidas al unir moléculas pequeñas o monómeros que se comportan de manera plástica y dúctil. Al ser calentados a temperaturas elevadas se ablandan y se rompen. Se pueden reciclar por tener la facilidad para ser unidos. Tienen una estructura regular y organizada. Elastómetros tienen la estructura intermedia en la cual se permite que ocurran una ligeramente transformación entre enlaces cruzados. Entre las cadenas de los elastómeros tienen la capacidad de estirarse, lo que confiere estos materiales una gran elasticidad. Termoestables están compuestos por largas cadenas de moléculas con fuertes enlaces cruzados. Son tan fuertes que no se pueden romper cuando se calientan. Son muy resistentes pero frágiles. No tienen una temperatura de fusión fija. Son difíciles de reprocesarlo una vez formado. Clasificación según su aplicación. Plásticos son polímeros que se deforman reversiblemente, tienen cierta rigidez bajo carga, se utilizan en aplicaciones de uso general del polietileno, polipropileno, epoxi, policloruro de vinilo, poliésteres, y algunos no son muy rígidos y quebradizos y otros son flexibles. Los materiales plásticos pueden ser termoplásticos o termoendurecibles. Para ser clasificados, los plásticos deben de fabricarse por debajo de la temperatura de transición vítrea y bajo temperatura de fusión.
Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos son estas: fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo coste de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten a temperaturas muy elevadas, resisten a la corrosión y a muchos factores químicos. Algunos son biodegradables y fáciles de reciclar. Otros se pueden quemar y otros son muy contaminantes. Mi nombre es Ruth Nair Torrico Cuellar y voy a hablar sobre la obtención de alquenos, isómeros de alquenos, cis y trans. Obtención de los alquenos. Los alquenos pueden obtenerse a partir de reacciones de eliminación. Sin embargo, todos los alquenos de importancia industrial se producen por el craqueo de petróleo usado para obtener mayor porcentaje de gasolina del mismo. Para la obtención de alquenos tenemos el craqueo y la deshidratación de alcoholes. El craqueo a vapor es un proceso petroquímico en el que los hidrocarburos saturados se descomponen en hidrocarburos más pequeños, a menudo insaturados. Es el principal método industrial para producir los alquenos más ligeros, incluidos el eteno y el propeno. El craqueo de petróleo es someter el petróleo a varias temperaturas y de esta manera los alcoholes más livianos se obtienen más rápido, luego los alcoholes más pesados. La deshidratación de alcoholes es un medio ampliamente utilizado para obtener alquenos. Sin embargo, la reacción requiere de un medio ácido, un catalizador, que es un compuesto químico que ayuda a acelerar la reacción. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, y también requiere de temperaturas elevadas. El tratamiento de alcoholes con ácido a temperaturas elevadas genera alquenos por la pérdida de agua. Isómeros de alquenos cis-trans. Los isómeros cis-trans tienen la misma cadena con las mismas funciones en las mismas posiciones, pero debido a que la molécula es rígida, cabe la posibilidad de que dos grupos funcionales estén más próximos en el espacio, cis, o más alejados, trans. El prefijo cis corresponde a dos ligantes iguales en posiciones vecinas, es decir, sobre el mismo lado en la estructura cuadrada planar, o sobre la misma arista en la estructura octaédrica. El prefijo trans indica que ocupan vértices o posiciones opuestas entre sí. La isomería trans determina una estructura lineal en torno al doble enlace, a diferencia de la isomería cis, donde la locación de los átomos sustituyentes en el mismo lado de la molécula producen estructuras de alta flexibilidad. Como ejemplo de cis tenemos cis-2-butenol. Primeramente realizamos la fórmula desarrollada, colocamos los 4 carbonos, ubicamos el doble enlace en el segundo carbono, saturamos los hidrógenos y abajo, para realizar la cis-2-butenol, colocamos el segundo carbono junto al tercer carbono y su doble enlace. En esta ocasión estoy poniendo lo más pesado arriba, entonces coloco carbono 1, hidrógeno 3 y abajo coloco el hidrógeno que acompaña al carbono 2. En el carbono 3 lo más pesado lo voy a poner arriba porque en el 2 está arriba. Entonces coloco carbono 4, hidrógeno 3 y abajo coloco el hidrógeno del carbono 3. Ejemplo de trans 2-butenol. Para realizar primero desarrollamos la fórmula, colocamos los 4 carbonos, ubicamos el doble enlace en el segundo carbono, saturamos los hidrógenos y a continuación ponemos el carbono 2 junto al doble enlace al carbono 3. En esta ocasión lo más pesado lo voy a poner en la parte de abajo, que sería el carbono 1, hidrógeno 3, y arriba coloco el hidrógeno que acompaña al carbono 2. Como es trans, significa que tiene que ir al opuesto, entonces va a ir atravesado. En el carbono 3 vamos a poner arriba el carbono 4, hidrógeno 3, porque es el más pesado, y abajo el hidrógeno que acompaña al carbono 3. Mi nombre es Rembert Alfonso Peña Villarreal y voy a exponer sobre los polímeros de alquenos más conocidos o comunes. En este tipo de compuestos, la polimerización por adición tiene lugar para los polímeros de alquenos.
cuando la molécula de monómero contiene doble enlaces de carbonos o triple enlace de carbonos como en los alquinos. En los alquenos se puede considerar como una autoadhesión de monómeros para formar productos como el polietileno, polipropileno y el poliestireno, que estos son los polímeros más comunes de alquenos y más usados por la humanidad. El polietileno es, desde el punto de vista químico, el plástico más simple y por lo tanto su fabricación es muy económica. Se trata de un polímero termoplástico con numerosas aplicaciones en productos cotidianos. Algunas características del polietileno son las siguientes. Al ser químicamente inerte, el polietileno no es casi reactivo, tiene un aspecto blanquecino y translúcido, es resistente y flexible a temperaturas ordinarias. No es un buen conductor de calor ni de la electricidad, lo cual lo hace ideal para cables y demás aislantes. Este plástico tiene una gran cantidad de usos. Algunos de los productos para los que se utiliza principalmente el polietileno son los siguientes: bolsas de plástico de todo tipo, cables, hilos, tuberías, contenedores herméticos de uso casero, plástico de cocina, biberones, juguetes, base para pañales desechable, envase de detergente, champú, lejía, etc. El polipropileno es uno de los materiales plásticos más utilizados. Sus usos abarcan desde textiles y envases hasta dispositivos médicos, material de laboratorio o componentes automovilísticos. El polipropileno se obtiene a partir de la polimerización del propileno, un material que entra en la categoría de los termoplásticos. Dado su versatilidad y gran resistencia, el polipropileno es un material que puede encontrarse en objetos de todo tipo. Estos son algunos de sus usos más frecuentes: piezas y componentes para vehículos, especialmente para choques y cajas de batería, láminas como el film, componentes eléctricos y electrónicos. Su aislamiento de la electricidad lo hace ideal para esta función. Envases y embalajes de alimentos, productos de cosmética y medicamentos. Su resistencia a la fatiga lo hace idóneo para tapones de tipo bisagra. Materiales industriales, textiles como alfombras y tapetes y cuerdas. Y las propiedades del polipropileno es que cada plástico tiene una estructura molecular que le aporta determinadas características. El polipropileno tiene propiedades parecidas a la del polietileno, pero con un punto de ablandamiento más alto. Algunas de las características serían las siguientes: es un polímero de bajo coste con respecto a los beneficios. Tiene una alta resistencia química a los disolventes. Fácil de moldear, especialmente con calor. Fácil de colorear. Es muy resistente al agua, por lo que evita el traspaso de humedad y del agua, por lo que es muy útil para productos que requieran protección. Alta resistencia. Este tipo de plástico, al someterlo a flexión o fatiga, tiene una gran resistencia y no se fractura fácilmente. Y tiene buena estabilidad térmica. El poliestireno. El plástico poliestireno es hoy el cuarto plástico más consumido, por detrás del polietileno, el polipropileno y el PVC. Este es un polímero termoplástico, también conocido como cristal plástico o vidrio plástico. Es un plástico duro, convertido en uno de los más importantes del mercado, que se utiliza en alimentación, laboratorio, juguetería, embalaje y multitud de aplicaciones más. Dentro de sus principales características que podemos encontrar en este material, tenemos buen brillo, color transparente, es liviano, se puede procesar a una variedad de temperaturas, resistente al agua y químicos inorgánicos, posee una elevada fuerza de tensión, es un buen aislante térmico y es un material duradero. Algunos de sus usos son los siguientes: en los electrodomésticos, ya sea en los refrigeradores, aspiradoras de microondas, se suele fabricar con el poliestireno. En la industria automotriz, se usa para crear varias partes del auto, ya sea perillas, parte de la puerta, espuma para disminuir los ruidos y los asientos para los más pequeños. En dispositivos electrónicos se emplea para fabricar partes, partes tanto internas como externas, ya sea dispositivos móviles, televisores, etc. Para el envasado de alimentos se usa ya que es un perfecto aislante
y mantiene los alimentos frescos por un largo periodo de tiempo. En el campo médico es usado la fabricación de una variedad de utensilios médicos gracias a su fácil esterilización, transparencia y dureza. Y en el sistema de empaquetado, ya que el poliestireno es un material perfecto para la fabricación de envases y estuches. Asimismo, funciona también de manera excelente para el envasado de alimentos crudos como carne, pollo o entre otros, asegurando protección ante cualquier daño o deterioro de estos. Gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Suárez Cebolla Marco Antonio. Yo le voy a hablar sobre las principales propiedades químicas de los alquenos. El doble enlace y por lo tanto los alquenos son muy reactivos. Llevan a cabo reacciones de adición. Sus reacciones son adición de hidrógeno, hidrogenación, adición de halógeno, halogenación, adición de ácido binario. Los alquenos no se pueden catalogar como ácidos, pero sus propiedades ácidas son mayores que las de los alcanos. En las reacciones químicas a la derecha se observa un mayor desplazamiento del equilibrio por pérdida de protones del etileno en comparación que con el etano. El etileno permite preparar unos 50 derivados simples de gran importancia industrial, de lo que más importante en miles de toneladas anuales de producción son las reacciones químicas por las que pasa un alqueno para convertirse en algo más y así se distribuyen a los átomos de contabilidad. Los alquenos se caracterizan por una elevada reactividad química respecto a los alcanos y a sus reacciones mayoritarias son adición. Las reacciones más frecuentes son la adición de haluro de hidrógeno, halogenación y polimeración, que es vital en la industria del petróleo y sus derivados, ya que se logran largas larga y resistente cadena de materia maleable. Algunos alquenos comunes son el eteno, el propeno, que tiene 3 carbonos y 3 hidrógenos, un buteno, colesterol, lanosterol, alcanfor, mirceno. Combustión de alqueno. Los alquenos a ser hidrocarburos son combustibles y arden en presencia de oxígeno atmosférico y una llama. Esta combustión es denominada como completa, pues produce dióxido de carbono y agua. Además, esta reacción produce gran cantidad de calor. Las reacciones de alqueno son las reacciones químicas en las que participan los alquenos y le permiten su transformación en otras clases de compuestos orgánicos. La mayoría de las reacciones de alqueno son adiciones electrofiliales en las cuales los electrones del doble enlace atacan a la región de un compuesto que presenta densidad de carga positiva, y existen reacciones que proceden por radicales libres o por mecanismos pericíclicos. Eso sería todo de la exposición.